it softly spoken with no strings. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Qué rico poderles comunicar un mensaje por medio de este videíto. Bienvenidos a nuestra clase de democráticos. El día de hoy quiero contarles que nos falta un video para terminar todo el tema de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, ya vamos a empezar a hablar de las consecuencias de esta guerra mundial. Entonces, primero que todo, quiero contarles que la Primera Guerra Mundial se da, o más bien esta permite algunas consecuencias importantes como una crisis aterradora económica, social, por el montón de gente que muere, queda sin partes de su cuerpo, o sencillamente se vuelven locos o tuvieron una afectación en su sistema nervioso, lo cual les deja algunos movimientos que no les permite ser útiles ni para el tema de la fábrica, que era el boom del momento, ni para la guerra, ni para estrategias militares, ni para absolutamente nada. También pues es una crisis ideológica, sobre todo en Europa, en aquellos países pues que lucharon entre sí y que pues obviamente tienden a perder absolutamente todas las ganas y el estima que tiene tal vez el país que estuvo peleando y pues que perdió. No sé si recuerden, y espero estén ahí recordando un poco, cuando vimos la guerra de los 1000 días y encontramos todo lo que tuvieron que vivir aquellos pueblos en Colombia, en nuestro país. La guerra civil es una de las guerras más fuertes porque pues deja pérdidas, daños y un montón de crisis impresionante. Esto que nos pasó, que encontramos pues que estamos en un momento terrible y aparte de todo luego se separa Panamá, algo así pasó con la Primera Guerra Mundial. Entonces una de sus consecuencias es esa crisis económica tan terrible. Terminar una guerra en el mismo continente permite pues que los países queden con consecuencias fuertes, ¿sí? Entonces lo que ellos hacen, que es sumamente importante, fue limitar y cuidar su economía. ¿Cómo lo hicieron? Entonces cuidaron su economía a través de comer o satisfacer sus necesidades con lo que ellos mismos producían. Entonces, digamos, si eso lo hiciéramos en Colombia, tendríamos una de las economías más sanas del mundo y con mucho la mejor economía, porque pues en Colombia tenemos un montón de riquezas naturales, alimenticias, un montón de asuntos que nos permitirían tener una satisfacción y un gran movimiento, un movimiento diverso dentro de todo lo que conoceríamos como alimentos y demás. Entonces, en este caso encontramos que efectivamente, si nosotros mismos consumiéramos nuestro café, nuestro arroz, tenemos todo el Tolima, el Huila que produce arroz, pero aún así estamos comprando arroz extranjero, estamos comprando café extranjero, estamos comprando un montón de cosas pues que posiblemente no nos están beneficiando en nada. Europa hizo lo contrario, entonces todo lo que producía Europa lo empezaron a consumir, empezaron a satisfacer esas necesidades con todo lo que se producía. Y adivinen a quién afectaron. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar de esto que yo les decía que Estados Unidos estaba en el momento porque pues uno no estaba en la guerra cuando esta inició, pero sí era el que les mandaba absolutamente todo lo que necesitaba Europa para la guerra? Por eso en la actualidad y desde ese momento de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se vuelve potencia armamentista, es decir, pues que es el país que más produce armas, de las mejores tecnologías en el mundo, y por eso pues también tiene sus enfrentamientos con otras potencias que hablaremos de estas más adelante. Entonces tienen este inconveniente, pasan estas cosas, estos pelean, bueno, todo el cuento, pero Estados Unidos se mantenía bien porque pues de una u otra forma vivía, si Europa necesitaba un arma del que fuera, pues vivía del arma. Si Europa necesitaba alimento, pues vivía del alimento. Si Europa, o sea, lo que necesitara, ellos lo producían y se lo enviaban. Hablábamos de algunas consecuencias que había dejado esta Primera Guerra Mundial en Colombia. Pues resulta que Estados Unidos y también Europa tuvieron la posibilidad de buscar la forma en que los países suramericanos vendieran
las riquezas o lo que les servía en su momento, pero no por unidad. Entonces usted pregúntele a su papá o a su mamá la diferencia entre comprar, no sé, 10 cositas de carbón, hablemoslo por libra, aunque eso no lo venden por libra, una libra de carbón, a comprar el bulto de carbón. Si usted compra una libra de carbón le puede valer 5.000 pesos, más el bulto le vale 10.000, ¿sí? Es un ejemplo, no sé en cuánto estará ahorita. Entonces, eso, o sea, les estoy dando ese ejemplo porque eso fue lo que pasó. Nos empezaron a comprar en cantidades, a tal punto pues que el precio bajaba significativamente y pues tuvimos un daño en nuestra economía, porque entonces ya cuando se iba a consumir poco, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, se producía tanto y de tal manera que ya el tema de vender de a poquitos o de pocas unidades, pues definitivamente no iba a tener el mismo valor que vender en cantidades grandes, que era pues como Estados Unidos y Europa compraba para su guerra o para lo que ellos necesitaban satisfacer. Entonces Estados Unidos pues estaba en su momento, definitivamente se volvió una potencia, a tal punto que logra entrar a la guerra finalizándola. Entonces ya vamos a entrar y entra a la guerra, hace todo lo que tiene que hacer un combatiente o más bien un país que reta a Europa, ¿sí? No gana ni pierde, sencillamente entra, tiene un papel significativo y muy estratégico para lo que va a pasar. Viene el periodo entre guerras y de eso es lo que les quiero hablar porque va a ser nuestro siguiente tema. El periodo entre guerras tiene algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque se le llaman los felices años 20. Son los años, recuerden que la Primera Guerra Mundial se da de 1914 a 1918. Entonces son los años en los que Estados Unidos disfruta de aquello que recibió por haber hecho todo lo que Europa necesitó para estar en la guerra. Entonces Estados Unidos fabricó un montón de cosas que le produjeron un montón de ganancias y esto le permitió estar en ese periodo, en esos felices años 20. Entonces, mientras Europa se estaba recuperando de su crisis aterradora, de su guerra civil dentro de ese mismo continente, pues Estados Unidos está viviendo las mieles del dinero, ¿sí? La gente compraba muchísimas cosas, empezó a existir el baile, los discos, bueno, un montón de vainas súper chéverísimas para su momento. Invertían en la bolsa, de hecho allí es donde tiene el boom, pues la bolsa de Wall Street, y con el tiempo ellos empiezan a vivir esas mieles maravillosas. Pero esto no les dura mucho, ¿sí? Esto, así como cuando los papás dicen, es que la plata es una ilusión, eso mismo le pasó a Estados Unidos. Entonces, así como Europa le compró muchísimo, llegó el punto en el que Europa ya no le compró más. Y Estados Unidos ya no pudo sostener esa gran vida que se estaba dando, ¿sí? Entonces, con esta explicación, con este abrebocas, quiero darles inicio a este tema que se llama periodo entre guerras, sin antes anunciarles que primero vamos a ver el último video que nos falta de la Primera Guerra Mundial, del cual haremos una herramienta gráfica e iniciaremos en un título hermoso, grande y bello en el cuaderno que diga periodo entre guerras. A través de una nota de voz les estaré enviando cómo vamos a trabajar, ¿listo? Cómo lo vamos a hacer, pero pues quiero que se lleven este abrebocas. Los quiero mucho, los extraño, Dios los bendiga, chao.